Bienvenidos a mi canal. Un placer tenerlos por aquí. Soy tu nombre y estoy súper emocionado /diagonal de compartir con ustedes el vídeo de hoy. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que está que arde, que es de lo más comentado y que sinceramente me tiene fascinado /diagonal. Hoy vamos a hablar sobre The Met of the American Woman en París y el romance que floreció a flor de piel. Exacto, vamos a desentrañar los detalles de esa fiesta que enloqueció a fans de todo el mundo, y vamos a ver qué hay de cierto y qué es puro rumor en esta historia. ¿Están listos para descubrirlo? Porque yo sí. Y antes de empezar, si eres nuevo /diagonal por aquí, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque créeme, se vienen cositas muy interesantes. Así que suscríbete ahora mismo. Ya. Y así no te pierdes nada de lo que viene. Ahora sí, arrancamos con el chisme. La historia de The Met y Can es sin duda una de las más apasionantes y comentadas en el mundo de las series turcas. Para quienes no lo sepan, aunque dudo que haya alguien, estos dos actores protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. La serie, que narra la historia de amor entre Sanem y Can, conquistó a millones de personas en todo el mundo, y la química entre The Met y Can fue simplemente explosiva. Desde el primer momento, los fans notaron una conexión especial entre ellos. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que la chispa entre los dos iba más allá de la pantalla. Y claro, el morbo se encendió. ¿Será que la magia de la serie se trasladó a la vida real? ¿Estarían The Met y Can sintiendo algo más el uno por el otro? Esa pregunta resonó en las redes sociales y en los corazones de los fans por meses. La serie fue un éxito rotundo y generó un furor sin precedentes. Los fans, enloquecidos por la historia de amor, se volvieron aún más fanáticos de la pareja protagonista. Y aquí es donde entra la famosa fiesta en París, el evento que desató un torbellino de emociones y alimentó los rumores de romance. Pero, ¿qué pasó exactamente en París? ¿Por qué esa fiesta es tan importante en esta historia? Pues bien, la fiesta en cuestión se celebró en la capital francesa, en el marco de un evento de la serie Erkencikus. Estaban presentes gran parte del elenco, el equipo de producción y por supuesto, The Met y Can, los protagonistas indiscutibles. Las fotos y los vídeos que salieron a la luz de esa noche fueron la mecha que encendió la polémica. Se les veía muy cercanos, cómplices, riendo y disfrutando juntos. Hubo abrazos, miradas profundas y gestos que para muchos no eran propios de una simple amistad. Y claro, las redes sociales estallaron. Los fans comenzaron a analizar cada detalle, cada movimiento, cada interacción entre The Met y Can. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, se publicaron compilaciones de momentos románticos, y las especulaciones sobre un posible romance se multiplicaron por 1000. Las fotos de ellos bailando juntos, compartiendo miradas cómplices y sonriendo de oreja a oreja alimentaron los rumores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hubo realmente un romance entre The Met y Can en París? Pues bien, la verdad es que a día de hoy, no hay ninguna confirmación oficial de que esto fuera así. Ni The Met ni Can, ni nadie del equipo se pronunciaron directamente sobre el tema. Es decir, nunca dijeron sí, estamos juntos o sí, estamos saliendo. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas, y la evidente conexión entre ellos es innegable. Lo que sí sabemos es que ambos negaron públicamente estar en una relación, y cada uno siguió su camino sentimental por separado. The Met finalmente se casó con Ozan Koc y Can actualmente mantiene una relación sentimental con Francesca Chillemi. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues la verdad es que cada uno puede interpretar la historia a su manera. Quizás la química que vimos en pantalla y en París fue real y simplemente no funcionó. Quizás eran simplemente amigos muy cercanos. O quizás nunca pasó nada más allá de la amistad. Lo que sí es innegable es que la fiesta en París fue un punto de inflexión. Marcó un antes y un después en la relación entre The Met y Can, y en la percepción que tenían los fans sobre ellos. Ese evento alimentó la fantasía, el romance y el deseo de verlos juntos, y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los seguidores de Erkencikus. Pero, ¿qué más pasó en esa fiesta? Prepárense porque aquí viene lo bueno. Además de los momentos románticos, la fiesta de París fue también un evento de celebración,
donde se reunieron los actores y el equipo de la serie para festejar el éxito de Erkénthicus. Fue una noche llena de alegría, música, baile y emoción. Se compartieron risas, abrazos y recuerdos inolvidables. Los fans que pudieron seguir la fiesta a través de las redes sociales pudieron ver a los actores interactuando, cantando, bailando y disfrutando de la compañía de sus compañeros. Fue una noche mágica que selló la amistad entre ellos y consolidó el éxito de la serie. Sin embargo, y aquí viene un punto importante, es crucial recordar que las imágenes que vimos en esa fiesta no siempre reflejan la realidad. A veces las redes sociales y los medios de comunicación pueden exagerar o distorsionar la información, y es importante tomar todo con pinzas. Es fácil dejarnos llevar por la emoción y la fantasía, especialmente cuando se trata de una historia de amor tan bonita como la de Sanem y Can. Pero es importante ser realistas y entender que al final del día, los actores son personas reales, con vidas privadas y decisiones propias. En el mundo de la farándula, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Y es comprensible que los fans se emocionen y fantaseen con la idea de que sus ídolos estén juntos. Pero es importante respetar la privacidad de los actores y no presionar para que revelen información que no quieran compartir. En resumen, la fiesta en París fue un evento importante en la historia de Demet y Can, y en la historia de Erkénthicus. Marcó un antes y un después en la relación entre los actores y en la percepción que tenían los fans sobre ellos. La química entre ellos fue innegable, pero la verdad sobre si hubo o no un romance real, solo ellos la saben. Lo importante es recordar que independientemente de lo que haya pasado en París, la serie Erkénthicus sigue siendo un éxito rotundo y una historia de amor inolvidable. Y por supuesto, la amistad y el cariño entre Demet y Can sigue siendo algo que los fans valoran y celebran. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Demet y Can, en París, y en esa fiesta que enloqueció a fans de todo el mundo. Hemos explorado los rumores, las fotos, los vídeos y por supuesto, la magia de Pájaro Soñador. Si te gustó el vídeo, dale un like. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Cuál es su escena favorita de Erkénthicus? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por su apoyo, por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y no olviden darle like, compartir y suscribirse. Chao, chao. Pero esperen, familia YouTube. Que la fiesta no termina aquí. Después de esta introducción explosiva, profundicemos aún más en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, explorando cada rincón de su historia, desde los orígenes de Erkénthicus hasta las últimas novedades de sus carreras. Preparen las palomitas, porque esto se pone bueno. Asterisco asterisco el auge de Erkénthicus, un fenómeno global asterisco asterisco. Antes de sumergirnos en los detalles de París, es crucial entender el contexto. Erkénthicus no fue solo una serie más, fue un fenómeno. La historia de Sanem, una joven soñadora que encuentra el amor en su trabajo, y Can, un fotógrafo exitoso con un pasado misterioso, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de comedia, romance y drama, resonó con millones de personas, pero fue la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman lo que catapultó la serie a la fama. La elección del elenco fue fundamental. Demet, con su encanto natural y su habilidad para transmitir emociones, encarnó a Sanem a la perfección. Can, con su físico imponente y su mirada penetrante, le dio vida a Can Divid, el galán soñado por muchas. La conexión entre ambos fue evidente desde el principio, creando una dinámica que trascendió la pantalla y alimentó la pasión de los fans. El éxito de la serie fue innegable. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones sobre la relación entre los protagonistas. Se crearon comunidades de fans dedicadas a Erkénthicus, donde se compartían escenas favoritas, se analizaban cada gesto y se soñaba con un romance en la vida real. La serie no solo conquistó Turquía, sino que también se convirtió en un éxito en países de Europa, Latinoamérica y Asia. Asterisco asterisco el impacto de la química en pantalla, magia o realidad, asterisco asterisco.
La pregunta que todos nos hacemos es, ¿fue la química entre Demet y Can solo una creación de los guionistas y directores, o había algo más? Los actores son profesionales, capaces de interpretar personajes y crear conexiones emocionales. Pero en el caso de Erkencikus, la conexión entre Demet y Can parecía genuina, palpable. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño, todo apuntaba a una cercanía que iba más allá de la amistad. Los fans notaron una complicidad especial, una conexión que parecía emanar de forma natural, sin necesidad de ser forzada. ¿Era amor? ¿Atracción? ¿Simplemente una gran amistad? La respuesta, como hemos dicho, solo ellos la saben. Pero la intensidad de su química fue un factor clave en el éxito de la serie. Los espectadores se enamoraron de la pareja, de su dinámica, de la forma en que se miraban y se entendían sin palabras. La magia que desprendían en la pantalla era contagiosa, y los fans querían creer que esa magia también existía fuera del set. *** La fiesta en París, el epicentro del rumor ***. Y llegamos al momento cumbre, la fiesta en París. Este evento organizado para celebrar el éxito de Erkencikus, se convirtió en el epicentro de los rumores de romance. La capital francesa, conocida por su romanticismo y su ambiente mágico, fue el escenario perfecto para alimentar la fantasía de los fans. Las fotos y los vídeos de la fiesta, filtrados a las redes sociales, fueron la chispa que encendió la mecha. Se les veía a Demet y Can muy cercanos, bailando juntos, abrazándose, riendo y compartiendo momentos de complicidad. Los fans analizaron cada imagen, cada gesto, cada mirada, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y análisis minuciosos. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, donde se publicaban compilaciones de momentos románticos, se comparaban gestos y se especulaba sobre el futuro de su relación. La fiesta en París se convirtió en un tema recurrente, un punto de discusión y un detonante de emociones. *** Análisis de las imágenes, ¿qué revelan realmente? ***. Es importante analizar las imágenes con cautela. En el mundo del entretenimiento, las fotos y los vídeos pueden ser manipulados, editados o sacados de contexto. Sin embargo, en el caso de la fiesta en París, la cercanía entre Demet y Can era innegable. En las imágenes se les ve bailando juntos, riendo a carcajadas y compartiendo miradas cómplices. Hay abrazos largos, gestos de cariño y una evidente conexión emocional. Si bien es cierto que no hay pruebas contundentes de un romance, la química entre ellos es palpable. Es posible que la fiesta en París fuera un evento de celebración, donde los actores, después de meses de trabajo intenso, se relajaron y disfrutaron de la compañía de sus compañeros. Es posible que la cercanía entre Demet y Can fuera simplemente producto de la amistad y el cariño que se tenían. O es posible que en medio de la atmósfera mágica de París, la chispa del amor se encendiera. *** El después de París, rumores y realidades ***. Después de la fiesta en París, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can continuaron circulando. Los medios de comunicación y las redes sociales especulaban sobre su relación, analizando cada movimiento y buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron ni negaron directamente los rumores. Ambos mantuvieron silencio, dejando a los fans en un estado de incertidumbre. La situación se volvió aún más compleja cuando cada uno comenzó a rehacer su vida sentimental por separado. Demet se casó con Ozan Kok, un conocido cantante y actor turco. La noticia del matrimonio sorprendió a muchos, y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones sobre el pasado de Demet y Can. La boda fue un evento mediático, y los fans se preguntaron si Can estaría presente. Can, por su parte, comenzó una relación sentimental con Francesca Chillemi, una actriz y modelo italiana. La pareja se muestra muy unida y feliz, y ambos han compartido fotos y vídeos en las redes sociales, demostrando su amor y complicidad. ***, amigos, amantes o simplemente compañeros de trabajo, ***. La pregunta sigue sin respuesta definitiva: ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Fueron amantes? ¿Solo amigos? ¿O simplemente compañeros de trabajo con una gran conexión? La verdad, como hemos dicho, solo ellos la saben. Es posible que la química que vimos en pantalla y en París fuera real, y que la relación no funcionara por diferentes motivos. Es posible que fueran simplemente amigos muy cercanos,
que compartieron momentos especiales y crearon una conexión única. ¿O es posible que nunca pasara nada más allá de la amistad, y que la cercanía entre ellos fuera producto del cariño y el respeto mutuo? Lo importante es recordar que los actores son personas reales, con vidas privadas y decisiones propias. Debemos respetar su privacidad y no presionar para que revelen información que no quieran compartir. La fantasía y el romance son parte del encanto de las series de televisión, pero es importante diferenciar entre la ficción y la realidad. *** El legado de Erkenci-Kuş, un romance inolvidable ***. Independientemente de lo que haya pasado entre Demet y Can, la serie Erkenci-Kuş sigue siendo un éxito rotundo y una historia de amor inolvidable. La serie conquistó a millones de personas en todo el mundo, y su legado perdura en la memoria de los fans. La química entre Demet y Can fue un factor clave en el éxito de la serie. La pareja protagonista cautivó a los espectadores con su encanto, su complicidad y su talento. La historia de amor entre Sanem y Can, llena de comedia, romance y drama, se convirtió en un referente para los amantes de las series turcas. Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en la cultura popular. La serie generó un gran impacto en las redes sociales, donde se crearon comunidades de fans, se compartieron escenas favoritas y se especuló sobre la relación entre los protagonistas. La serie también impulsó la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman, quienes se convirtieron en estrellas internacionales. Demet Özdemir, una actriz en ascenso ***. Demet Özdemir, después del éxito de Erkenci-Kuş, ha continuado construyendo una exitosa carrera en la actuación. Ha protagonizado varias series de televisión, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una figura mediática muy solicitada. Ha participado en campañas publicitarias, ha sido portada de revistas y ha ganado varios premios por su trabajo. Demet es conocida por su profesionalismo, su dedicación y su cercanía con sus fans. Es una persona sencilla y humilde que valora la amistad y el amor. Su boda con Oğuzhan Koç fue un evento importante y su futuro profesional promete muchas alegrías. Can Yaman, un ícono de la televisión turca ***. Can Yaman, por su parte, se ha convertido en un ícono de la televisión turca. Su físico imponente, su talento actoral y su carisma lo han catapultado a la fama internacional. Después del éxito de Erkenci-Kuş, Can ha protagonizado varias series de televisión, conquistando a audiencias de todo el mundo. Ha participado en producciones italianas y españolas, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas. Can es conocido por su profesionalismo, su dedicación y su pasión por la actuación. Es una persona reservada, que valora su privacidad y se centra en su trabajo. Su relación con Francesca Chillemi es estable y feliz, y su futuro profesional promete muchos éxitos. El futuro de la pareja, ¿reconciliación o caminos separados? La pregunta que muchos fans se hacen es: ¿existe la posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can en el futuro? La verdad es que a día de hoy, es difícil predecir qué pasará. Ambos han rehecho sus vidas sentimentales por separado, y sus carreras profesionales siguen caminos diferentes. Sin embargo, la conexión que existió entre ellos es innegable, y la puerta a la esperanza siempre está abierta. En el mundo del espectáculo, las sorpresas son constantes. Las reconciliaciones y los reencuentros son comunes, y la vida siempre da segundas oportunidades. Quizás en un futuro no muy lejano, Demet y Can vuelvan a trabajar juntos, o simplemente se reencuentren en un evento público. Lo importante es recordar que la amistad y el cariño entre ellos sigue siendo algo que los fans valoran y celebran. Independientemente de lo que haya pasado en el pasado, el legado de Erkenci-Kuş y la química entre Demet y Can perdurarán en la memoria colectiva de los seguidores de la serie. Conclusión: el misterio del romance persiste. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman en París y en la vida real sigue siendo un misterio fascinante. La fiesta en París fue un punto de inflexión, un evento que alimentó los rumores de romance y que dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. La química entre ellos fue innegable, pero la verdad sobre si hubo o no un romance real, solo ellos la saben. Lo importante es recordar que la serie Erkenci-Kuş sigue siendo un éxito rotundo y una historia de amor inolvidable. Y por supuesto, la amistad y el cariño entre Demet y Can sigue siendo algo que los fans valoran y celebran.
Esperamos que este vídeo haya sido de su agrado. Hemos explorado los rumores, las fotos, los vídeos y por supuesto, la magia de Pájaro Soñador. Si te gustó el vídeo, dale un like. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencicus? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por su apoyo, por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y no olviden darle like, compartir y suscribirse. Chao, chao. Asterisco asterisco preguntas para reflexionar y debatir asterisco asterisco. Asterisco, ¿qué te pareció la química entre Demet y Can en Erkencicus? ¿Crees que era genuina? Asterisco, ¿qué opinas de la fiesta en París? ¿Crees que hubo un romance entre ellos? Asterisco, ¿qué es lo que más te gusta de la serie Erkencicus? Asterisco, ¿qué esperas de las carreras de Demet Özdemir y Can Yaman en el futuro? Asterisco, ¿crees que es importante respetar la privacidad de los actores? Asterisco, ¿cuál es tu escena favorita de Erkencicus? Asterisco, ¿crees que algún día veremos a Demet y Can trabajando juntos de nuevo? No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Hasta la próxima.